Harold Whitaker no había hablado con otra persona en 147 días. No es que llevara la cuenta. En lo alto de las montañas Blue Ridge, mucho más allá de donde las carreteras pavimentadas se atrevían a llegar, Harold había construido una vida de silencio. Tras el fallecimiento de su esposa 2 inviernos atrás, había recogido lo que pudo y conducido hasta que los árboles superaron en número a los buzones. Allí, a la sombra de una cresta cubierta de pinos, estaba la vieja cabaña de su abuelo. Sin señal de móvil. Sin vecinos. Sin ruidos. Y para Harold, eso era exactamente lo importante. Era principios de diciembre cuando Harold los vio por primera vez. Huellas grandes y anchas en la nieve, frescas y deliberadas, rodeando su leñera. Se detuvo ante ellas con el hacha en una mano y un nudo formándose en sus tripas. Huellas de oso. Grandes. Había vivido suficientes temporadas como para saber leer la nieve. No eran marcas de vagabundeo. El oso había venido con un propósito. Harold escaneó la línea de árboles. No había nada. Solo el viento susurrando entre los pinos. Sin embargo, algo no estaba bien. A la mañana siguiente, las huellas estaban de vuelta, esta vez más cerca. Y a la noche siguiente, las oyó. Un resoplido bajo y pesado justo afuera de la cabaña. No era agresivo. No cazando. Solo, allí. Pasó una semana. El oso nunca vino durante el día. Solo de noche. Solo cuando el fuego estaba bajo y Harold se sentaba en su silla chirriante junto a la ventana. Empezó a dejar restos fuera, no por miedo, sino por curiosidad. Espinas de pescado. Media manzana. Una rebanada de pan. Y todas las mañanas desaparecían. Una noche, cuando la luna estaba alta y la nieve brillaba como cristal aplastado, Harold oyó un suave resoplido fuera de la pared de la cabaña. No se movió, no buscó el rifle junto a la puerta. Simplemente se sentó y escuchó. A la mañana siguiente, encontró algo nuevo en la nieve. Una huella de pata junto a su huella de bota. Casi como si el oso también hubiera venido a buscarlo. El tiempo llegó rápido, una ventisca con dientes. La primera noche, el viento aulló tan fuerte que hizo sonar las ventanas. Los árboles gimieron. La nieve caía de lado, golpeando la cabaña como puños. Harold apiló leña y cerró las puertas, sabiendo que podría quedarse encerrado durante días. Al tercer día, salió y estuvo a punto de resbalar con el hielo. El mundo se había vuelto blanco, espeso y quieto. Y allí, al borde del claro, apenas visible a través de la cortina de nieve, estaba la osa. Una enorme osa, con el pelaje oscuro cubierto de copos, observando. No se movió. No gruñó. Solo miraba. Harold le devolvió la mirada. Algo pasó entre ellos. Algo sin palabras. Él asintió. Y ella se volvió y desapareció entre los árboles. Esa noche, la tormenta empeoró. El fuego crepitaba abajo. La cabaña de Harold temblaba con el viento. Y luego, un estruendo. Madera partiéndose. En algún lugar detrás de la cabaña. Salió corriendo con una linterna y una pala. La nieve lo cegó. El viento le arañaba el abrigo. Entonces lo vio, su leñera se había derrumbado bajo el peso de la nieve. Su última reserva de leña estaba enterrada. Se le encogió el corazón. Se suponía que le duraría el resto del invierno. Le temblaban las manos. El frío. Edad. Pánico. Se volvió hacia la cabaña, hacia la puerta. Y se congeló. Porque allí, sentada en la nieve, justo al otro lado de su porche, estaba la osa. En su boca, una rama caída. Gruesa. Seca. Utilizable. La dejó caer a sus pies. Y esperó.
Harold permaneció inmóvil en la tormenta, con la linterna en una mano, mirando fijamente al enorme animal que tenía delante. La osa lo miró con aquellos ojos profundos y oscuros, ojos que no parecían salvajes. Eran conscientes. Intencionados. No los ojos de una criatura que actúa por instinto. Ella le había traído leña. Una rama gruesa, mordisqueada, seca por la nieve. Estaba a sus pies como una ofrenda. Harold parpadeó a través del viento, inseguro de si era el frío o el temor lo que hacía temblar sus manos. Lentamente, se agachó, recogió la rama y la saludó con la cabeza. «Gracias», dijo, ronco. El oso gruñó una vez bajo y suave, se dio la vuelta y regresó hacia la arboleda. A la mañana siguiente, volvió. Otra rama. Al día siguiente, 2. Vino durante una semana. Siempre después de la nevada. Siempre en silencio. Y Harold, que antes solo hablaba consigo mismo, empezó a hablar de nuevo. Solo unas pocas palabras al principio. Cosas simples. Llegas temprano. La tormenta está amainando. Tu nariz parece congelada. Ninguna respuesta, por supuesto. Pero ella escuchó. Sentada en el borde del bosque, con las orejas agitadas, la cabeza ligeramente inclinada hacia la cabaña. Y él también escuchaba, la forma en que su respiración cambiaba con el viento, el ritmo de sus pasos en la nieve. Se convirtió en rutina. Familiar. Le dio un nombre. Maggie. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepAud.com. A principios de enero, Harold sacó una caja de debajo de la cama por primera vez en 2 años. Dentro había fotografías descoloridas y con los bordes curvados. Su mujer, June, sonriendo junto a un lago. El día de su boda. El día que compraron el camión. Una foto borrosa de ella dando de comer a un ciervo frente a esta misma cabaña 30 años atrás. Se quedó mirando la imagen durante largo rato. Siempre le gustaron más los animales que las personas, murmuró. Supongo que en eso acertó. No había pronunciado el nombre de June en voz alta desde el funeral. No había llorado. No entonces. Pero cuando salió aquella tarde y vio a Maggie esperando junto a la pila de leña, con la nieve pegada a los hombros como un chal, sintió que algo se le movía en el pecho. Ella le observaba atentamente. Y por primera vez, se sentó en la nieve frente a ella. Permanecieron así mucho tiempo. Sin ruidos. Sin peligro. Solo respirar. Solo ser. Al anochecer, ella se levantó y se marchó. Pero Harold se quedó, mucho después de que el sol se ocultara tras la cresta. La tormenta volvió con más fuerza. Al final de la semana, a Harold empezaron a dolerle mucho las rodillas. Le silbaban los pulmones cuando se agachaba demasiado deprisa. Le preocupaba, pero se decía a sí mismo que era el frío. Solo el frío. Entonces, una mañana, resbaló. Justo delante de la puerta. Hielo, oculto bajo el polvo fresco. Su espalda golpeó el suelo. Un dolor agudo y punzante le recorrió el costado. Lanzó un grito, fuerte y repentino, y todo se volvió blanco. Cuando despertó, el cielo había empezado a oscurecerse. El mundo era azul y frío. No podía mover la pierna izquierda. Intentó arrastrarse. Unos centímetros cada vez. Pero la nieve era profunda y la cabaña parecía estar a kilómetros de distancia. El viento aullaba. Su visión nadaba. Y entonces, una sombra se movió entre los árboles. Masiva. Silenciosa. Maggie. Caminó hacia él, lenta y segura. Y sin dudarlo, bajó su enorme cuerpo junto a él, bloqueando el viento, calentando su costado con el suyo. Extendió la mano, con dedos temblorosos, y tocó su pelaje. Hoy no, susurró. Ella se quedó allí toda la noche.
Harold se despertó con el canto de los pájaros. El primero que oía en semanas. Estaba dentro. En su cama. Cubierto con todas las mantas que tenía. El fuego crepitaba fuerte en la estufa. Tenía la pierna entablillada de forma tosca, pero firme. Su abrigo colgaba de la silla. Sus botas se secaban junto a la puerta. Parpadeó. Se incorporó. Le dolía todo. Cojeó lentamente hasta la puerta principal, la abrió y miró hacia afuera. La nieve seguía siendo espesa, pero había dejado de caer. Y allí, a través del porche, bajando los escalones, en dirección al bosque, un único rastro de enormes huellas de patas. Llevaban desde donde había caído, hasta su cabaña. Y de regreso. Harold pasó la semana siguiente moviéndose lentamente, apoyándose en una muleta que había fabricado con una rama cortada y cinta adhesiva. Cada paso le quemaba, pero estaba vivo. Gracias a ella. No había visto a Maggie desde la noche en que lo salvó. Pero sus huellas seguían reapareciendo, siempre por la mañana temprano, rodeando la cabaña, comprobando el borde de la leñera, a veces descansando cerca del porche trasero, donde a ella le gustaba sentarse. Seguía vigilando. Seguía vigilando. Una mañana, Harold estaba cortando leña cuando lo oyó, el ruido sordo de un motor. Luego los faros. Un camión cubierto de nieve subió por el sendero de la cresta, un vehículo que no pertenecía a este lugar. Dos hombres se bajaron. Chalecos naranjas. Fusiles. Voces fuertes. Cazadores. Harold sintió que algo le apretaba el pecho. «Señor», gritó uno. «¿Ha visto algún movimiento por aquí? Dicen que hay un oso merodeando por estos bosques. Podría estar saliendo de la hibernación». Harold no dijo nada. Solo negó con la cabeza. «Bueno», murmuró el otro hombre, «no será por mucho tiempo. Los lugareños quieren que se vaya». Dejaron huellas en la nieve. Latas de cerveza en la caja del camión. Botas que no pertenecían a su tierra. Y una amenaza que ahora tenía un rostro. Aquella noche, Harold no pudo dormir. Se sentó junto al fuego con un viejo rifle sobre las rodillas, no para usarlo, solo para sostenerlo. Una costumbre de otros tiempos. El viento cambió a eso de las 3 de la madrugada y algo le dijo que comprobara la puerta trasera. La abrió en silencio, salió al frío. Y la encontró. Maggie estaba de pie en el borde del bosque. No era su postura tranquila habitual. Estaba tensa. Respiraba con dificultad. Había sangre en su hombro izquierdo. No mucha. Pero suficiente. La voz de Harold se quebró. No. No se acercó. Solo lo miró. Luego se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Al día siguiente, Harold siguió el rastro. Metió en el abrigo las provisiones que pudo, gusano, cecina, un termo de caldo, y se adentró lentamente en el bosque. La nieve era profunda, pero él conocía estas colinas como las líneas de la palma de su mano. La encontró cerca del barranco, acurrucada junto a un grupo de árboles. La herida no era profunda, solo un rasguño, pero estaba débil. Gruñó suavemente cuando se acercó, pero se relajó cuando se arrodilló a su lado. Le dio de comer caldo de la tapa del termo. Se quedó hasta el anochecer. «Los cazadores no se detendrán», susurró. «No hasta que vean sangre». La miró a los ojos. «Pero ya no eres solo un animal. No para mí». Encendió un fuego. Durmió a su lado. Cuando se despertó a la mañana siguiente, ella ya no estaba. Pero junto a las brasas, colocada cuidadosamente sobre su abrigo, estaba la manzana que había dejado para ella hacía 3 semanas. Harold sabía lo que tenía que hacer. Cojeó hasta la cabaña, sacó su vieja máquina de escribir, y comenzó a escribir. «¿A quién encuentre esto? Hay un oso en este bosque. Su nombre es Maggie. No es un monstruo.
Me salvó cuando nadie más sabía que me estaba muriendo. No te está cazando. Ella está mirando. Te protege. Entiende más de lo que crees. Sé cómo suena esto. Pero si vienes con un arma, ella conocerá tu corazón. Si vienes con miedo, ella lo olerá. Si la ves, no corras. Solo asiente con la cabeza. Es todo lo que pide. Ella me salvó. Dobló la carta. La colocó en una lata. La enterró bajo un pino junto al porche. Por si acaso. El invierno empezó a suavizarse. Los carámbanos goteaban más deprisa cada mañana y los pájaros volvían, una nota cada vez. Harold cortaba leña con más fuerza y su cojera disminuía un poco cada día. Pero Maggie nunca regresó. Durante un tiempo, siguió buscando. Dejó comida en la línea de árboles. Buscó huellas en la nieve fresca. Esperó junto al fuego más tiempo de lo habitual. Pero el bosque no le dio nada. Ningún sonido. Ninguna forma. Ningún oso. Una mañana, recorrió de nuevo el sendero de la cresta, esta vez más despacio. Se detuvo junto al barranco donde ella había descansado por última vez. La nieve se había derretido, dejando al descubierto tierra húmeda, ramas rotas y huellas semienterradas. Permaneció allí un largo rato. Luego asintió, solo una vez. Se había ido. No por miedo. Ni derrotada. Simplemente, se había ido. A finales de marzo, la cabaña de Harold parecía diferente. Había arreglado la contraventana rota, remendado el tejado e incluso excavado el camino hacia el pozo. Empezó a hablar consigo mismo de nuevo, no por soledad, sino por costumbre. Por comodidad. Y todas las tardes salía a pasear. Una pequeña vuelta más allá de la leñera, bajaba hasta el arroyo helado y volvía a subir. Siempre el mismo camino. Siempre con una manzana en el bolsillo. Una tarde, se detuvo en la linde del bosque y depositó suavemente la manzana sobre una roca plana. Para ti, susurró. Estés donde estés. Luego se dio la vuelta y regresó a casa. A principios de abril, por fin se reabrió el camino a la ciudad. Harold entró con el camión en el pueblo, por primera vez en casi 5 meses. La gente se quedó mirando un poco. Parecía mayor. Más salvaje. Pero también, más tranquilo. En la tienda de suministros, la joven cajera le sonrió. Hacía tiempo que no lo veía, señor Whitaker. Harold asintió. He estado en la nieve. ¿Ha oído hablar de esos cazadores?, dijo con indiferencia. ¿Un par de tipos que desaparecieron en enero? La nieve enterró su camión. Los equipos de búsqueda los encontraron la semana pasada. La mano de Harold se congeló sobre la caja registradora. ¿Qué pasó?, preguntó. Ella se encogió de hombros. Uno resultó herido. Creen que el otro se congeló intentando salir. Pero esto es lo raro. Ella se inclinó. Había huellas de oso por todo el lugar. Pero los cuerpos no fueron mutilados. Estaban cubiertos. Con ramas. Casi como si algo tratara de protegerlos. Harold no dijo nada. Solo asintió. Y salió con un carro lleno de provisiones y un corazón tranquilo y acelerado. De vuelta en casa, el sol era más cálido en el porche. Harold se sentó en la misma silla que había usado todo el invierno, con una taza de café en la mano. El bosque se estaba despertando, los pájaros parloteaban, las ardillas correteaban, la savia crecía en los árboles. Observó el sendero de la cresta como hacía siempre. Sin esperar nada. Solo recordaba. Entonces, una tarde, algo cambió. Vio movimiento, solo un parpadeo, entre los árboles. No era grande. No era ella. Pero 2 cachorros pequeños. Formas oscuras y borrosas, dando tumbos entre las hojas y la nieve medio derretida. Se paró lentamente.
Y justo detrás de ellos, en el borde del claro, había una forma enorme. Maggie. Más vieja. Más delgada. Pero inconfundible. Sus ojos se encontraron por última vez. Ella resopló. Bajo y profundo. Y entonces, como la niebla que se levanta del suelo, volvió a desaparecer. Harold esperó a que se pusiera el sol y se dirigió a la roca plana donde siempre dejaba la manzana. Esta noche colocó 3. Una para ella. 2 para ellos. No habló. No lloró. Solo sonrió. Porque el bosque estaba vivo de nuevo. Y él también. La primavera llegó temprano ese año. Harold hizo un viaje más a la ciudad a finales de abril. Esta vez, la gente no se quedó mirando. Hablaron. El sheriff lo detuvo frente a la oficina de correos. ¿Sigues en Hollow Ridge? Harold asintió. El sheriff se rascó la barbilla. Unos excursionistas dicen que vieron un oso cerca de tu casa. Dicen que no atacó. Solo se quedó mirando. Les puso nerviosos. No es peligrosa, dijo Harold, en voz baja. El sheriff enarcó una ceja. Ella. Harold no lo explicó. Solo sonrió. Entró en la tienda y dejó una carta doblada en el tablón de anuncios. Pegada con esmero, escrita a mano con letra lenta y cuidada. Decía. Si vas de excursión a la cresta, sé amable. No estás solo. Y no todas las cosas salvajes son amenazas. Debajo del mensaje había un tosco dibujo. Una huella de pata junto a una huella de bota. Habían salido después del atardecer. El padre cojeaba, tobillo torcido. Sin señal de móvil. Sin provisiones. Charlie corrió en busca de ayuda, se perdió en la maleza. Aumenta el pánico. El sol se pone. Entonces movimiento. Entre los árboles. Una sombra enorme. Un oso. Se congeló. Ni siquiera pudo gritar. Pero el oso no se movió. Se quedó quieto. Observando. Luego, lenta y deliberadamente, se dio la vuelta. Caminó unos pasos. Se detuvo. Miró hacia atrás. Charlie la siguió. Le condujo a través de una estrecha brecha entre los árboles hasta el comienzo del sendero. Una hora más tarde, los equipos de búsqueda y rescate lo encontraron allí, solo pero a salvo. Cuando le preguntaron cómo había vuelto, respondió. Un oso me mostró el camino. Aquel otoño, un joven guarda forestal que realizaba tareas de mantenimiento encontró una lata oxidada enterrada junto a un pino desgastado. Dentro había una nota. Vieja, amarillenta. Escrita a máquina. Ella me salvó. Sabía que necesitaba ayuda antes que yo. Si vienes con un arma, ella conocerá tu corazón. Pero si vienes con pasos tranquilos y respiración calmada, puede que te deje quedarte. El guardabosques lo llevó a la estación. Los más veteranos sonrieron con complicidad. Los novatos no estaban seguros de que fuera una broma. Hasta que comprobaron el mapa. Y vieron un lugar marcado solo con un rasguño de lápiz y 2 palabras. La casa de Maggie. Pasaron los años. Harold se quedó en la cabaña tanto como sus huesos se lo permitieron. Los inviernos se hicieron más tranquilos. Las noches más frías. Pero la cresta se mantuvo salvaje y el fuego en su hogar nunca se detuvo. Hasta que en febrero no hizo su viaje habitual al pueblo. Un guardabosques fue a ver cómo estaba. Encontró la cabaña cerrada por dentro. El fuego ardía abajo. Libros sobre la mesa. Tazas en el fregadero. Y en la cama, Harold, tranquilamente quieto. Había muerto con una manta pegada a la barbilla y un diario a su lado. Lo último que escribió. Ella vino por última vez. La conocí por su aliento. No abrí los ojos. No lo necesitaba.
3 días después, el guardabosques regresó a empacar las cosas de Harold. Notó algo extraño en la nieve fresca fuera de la cabaña. Una huella de una sola pata. Presionada en el blanco suave, más grande que el puño de un hombre. Ninguna otra huella. Ninguna señal de acercamiento o retirada. Solo esa. Y junto a ella, el viejo bastón de Harold, erguido sobre la nieve, como si lo hubiera plantado allí con cuidado. Nadie podía explicarlo. Nadie lo intentó. Enterraron a Harold cerca de la cabaña. Ninguna lápida lujosa. Solo un marcador de madera con su nombre. Los excursionistas todavía pasan por ese sendero. Los guardabosques aún cuentan la historia. Algunos la llaman leyenda. Otros, un mito local. Pero de vez en cuando, alguien deja una manzana en la roca plana. Y de vez en cuando la nieve es lo bastante profunda, hay huellas junto a ella. Zarpa. Devota. Una al lado de la otra. Se llamaba Elle. Tenía 9 años la primera vez que fue de excursión a Hollow Ridge con su madre. No planeaban ir muy lejos. Solo un bucle natural. Pero cuando se detuvieron junto a un marcador de madera con un antiguo nombre grabado, ella se agachó a su lado y tocó la superficie como si fuera sagrada. Luego miró hacia el bosque y dijo, «Hay un oso que nos observa». Su madre palideció. «Ahí no hay nada, cariño». Pero ella no discutió. No insistió. Se limitó a asentir hacia los árboles y a susurrar, «Lo sé». Años más tarde, ella se convirtió en una joven tranquila con una cámara y un cuaderno siempre a mano. Volvió a Hollow Ridge por su cuenta, desandando el camino de su infancia. En el puesto de guardabosques, preguntó por el nombre de la vieja tumba. Uno de los guardabosques más veteranos le entregó una caja envuelta en tela. Nos dijeron que se la diéramos a alguien que preguntara con amabilidad, no con curiosidad. Dentro, un diario de cuero desgastado. De Harold. Cada página estaba llena de letra pequeña y pulcra. Observaciones sobre la nieve. Árboles. El oso. Sus cachorros. Y la entrada final. Pensé que había venido aquí a morir. Resulta que he venido para que me recuerden. Ella lo leyó bajo un pino hasta que la luz se desvaneció. Lloró sin entender por qué. Luego dejó una manzana sobre la roca. Por si acaso. En un rascacielos de Chicago, un joven llamado Leo hojeaba un blog sobre naturaleza. No buscaba nada en particular. Entonces lo vio. Una historia titulada, El oso que guardaba una cabaña. Había una foto, la huella de una bota vieja y la de una pata en la nieve, una al lado de la otra. Leo parpadeó. Recordaba haber oído esa historia a su abuelo cuando tenía 6 años. Cuando solían acampar juntos en silencio, cerca del fuego. Antes de que el ruido del mundo le hiciera olvidar lo que significaba estar quieto. Cerró el portátil. Reservó un billete de tren hacia el oeste. Y no le dijo a nadie por qué. Todos los años, alguien deja algo en esa cresta. Una nota. Una roca pintada con una pata. Una fotografía. No se conocen. No lo planean. Pero las historias siguen circulando en foros, en los registros de los guardabosques, susurradas entre excursionistas alrededor de hogueras. Un oso que vigila pero nunca ataca. Una cabaña que siempre huele ligeramente a pino y café. Un hombre que vivió solo y no murió solo. Algunos se ríen. Otros asienten y dicen, yo también lo he oído. Nadie marcó nunca a la osa. Nadie la enjauló. Pero está ahí, en dibujos, en poemas, en historias que pasan de padres a hijos. No es peligrosa, dicen. Solo es vieja. Observa. Ahora la gente deja las manzanas por costumbre. No por miedo. Sino porque alguna parte de ellos cree que importa. Un otoño tardío, un guarda forestal recorrió la cresta antes de las primeras nieves.
Los árboles estaban desnudos y el cielo tenía ese extraño color dorado que solo trae octubre. Se detuvo en la roca plana y vio algo esperando. No era una manzana, ni una nota, sino una pluma, blanca y negra, rayada como un recuerdo. A su lado, una sola cana. Y al lado, un viejo trozo de madera, tallado en forma de oso, suavemente metido bajo una piedra. No lo cogió. Se quedó allí un momento y escuchó. El bosque estaba quieto, pero no vacío. Y cuando se dio la vuelta para marcharse, el viento arrastraba un sonido tan débil que podría haber sido imaginario. Un resoplido profundo y lento. Después, silencio. Y en algún lugar, entre los árboles, en la historia, en la nieve. Seguían caminando. Uno al lado del otro. Harold nunca pensó vivir el resto de su vida en aquella cabaña. Cuando subió a la montaña con poco más que un camión cargado y el recuerdo de June en el pecho, pensó que tal vez unos meses serían suficientes. Tiempo para llorar, para estar solo, para adormecerse en paz. Pero el dolor no funciona como un calendario, y el silencio verdadero y profundo, tiene una forma de cambiar a un hombre. La cabaña era pequeña, torcida como la madera vieja se inclina con el tiempo, y fría por las mañanas. Las ventanas vibraban con el viento. El suelo gemía como si recordara cada pisada desde 1940. Pero era suya. Y más que eso, era suyo. June había amado este lugar una vez. Lo amaba antes de que la vida se volviera demasiado ruidosa y complicada. Lo amaba antes de las visitas al hospital y las conversaciones tranquilas sobre qué hacer, después. Así que cuando a Harold se le acabaron las razones para quedarse en la ciudad, este era el único lugar al que le quedaba ir. Los días eran repetitivos al principio. Cortar leña. Calentar agua. Leer los mismos libros que ya había leído 3 veces. La radio no funcionaba a menos que las nubes se despejaran lo justo. Solo hablaba con el fuego. A veces a June. A veces con nadie. Y cuando dormía, soñaba con voces que no había oído en años. Risas en un lago. Perros ladrando en un sendero de verano. La mano de su padre en su hombro, sosteniéndole durante su primera cacería. Pero cuando se despertaba, lo único que quedaba era el tintineo de las agujas de pino en el tejado y el susurro del viento entre los troncos. Maggie cambió eso. No de golpe, no, los osos no funcionan así. Sino gradualmente, como si la propia montaña hubiera decidido que Harold necesitaba compañía. Empezó con huellas, como todas las mejores historias salvajes. Y luego vinieron los regalos, palos, ramas, dejados no al azar, sino cuidadosamente, en patrones cerca de sus pasos. Al principio, pensó que estaba imaginando la lógica que había detrás. Pero los patrones seguían formándose. La forma en que ella colocaba su peso. La forma en que daba vueltas pero nunca amenazaba. Y, sobre todo, la forma en que observaba. Siempre observando. Cuando Maggie empezó a dormir cerca del borde del claro, Harold empezó a hablar más en voz alta. No directamente a ella, sino hacia ella. Como si fuera una vieja vecina sentada 2 porches más abajo. Viene tormenta, le decía, y ella parpadeaba lentamente, como si ya lo supiera. Oh, no estoy seguro de que los tomates sobrevivan a otra helada, y ella gruñía, se ponía de lado y se estiraba con la gracia de algo antiguo. En esos silenciosos intercambios, algo tácito se formaba entre ellos. No la propiedad. Ni confianza, exactamente. Algo más antiguo. Permiso mutuo. Él no intentaría domarla. Ella no intentaría abandonarle. Una noche, después de que una tormenta eléctrica pintara el cielo con rayas de un blanco eléctrico, Harold se sentó en los escalones de la cabaña envuelto en una manta de lana. El fuego crepitaba dentro, pero él quería el frío. Quería sentir el mundo a su alrededor, vivo y nítido. Maggie estaba allí,
a unos 10 metros, con el aliento empañado por la luz de la luna. Metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó la armónica que no había tocado desde la muerte de June. Le dio vueltas en la mano, inseguro. Luego se la llevó a los labios y tocó la melodía más sencilla que recordaba, una nana que ella solía tararear mientras doblaba la colada, cuando la vida era demasiado ordinaria como para apreciarla. El sonido salió oxidado, desigual. Pero cierto. Maggie no se movió. Ni se inmutó. Cuando terminó, dejó escapar una larga exhalación, bajó la cabeza y cerró los ojos. Aquella fue la primera noche que Harold durmió sin despertarse. Con el paso de los meses, se convirtió en algo más que un hombre esperando la muerte. Empezó a tallar de nuevo, algo que no hacía desde los 20 años. Osos, sobre todo. Pero también árboles, pájaros, la forma de su pata. Dejaba las tallas en los tocones como ofrendas. Cuando Maggie se sentaba cerca, le enseñaba sus progresos. Una vez, juró que ella olfateó uno y le dio un suave codazo antes de seguir adelante. También escribía. Por las mañanas, cuando le dolían demasiado las articulaciones para trabajar. Anotaba cosas, no grandes verdades, solo observaciones. 12 de abril, el oso durmió en el sol durante más de 1 hora. Parecía en paz. Oh, 2 de julio, 2 osesnos vistos en el arroyo. Ya no está sola. Cuanto más escribía, más se llenaban las páginas de pensamientos que no sabía que había guardado en su pecho durante años. Sobre June. Sobre la culpa. Sobre cómo había huido, no por pena, sino por miedo a lo que la pena haría de él. El otoño llegó de nuevo. Los árboles ardían de color. Maggie dejó de venir a diario. Sus cachorros se volvieron más audaces. Harold los vio luchar cerca de los arbustos de zarzamora. Se rió a carcajadas por primera vez en 1 año y los asustó sin querer. Le sentó bien reír. Luego llegó la última tormenta. No fue la más fría, ni la más larga. Pero algo en el aire le decía que sería la que decidiría la temporada. Hizo acopio de leña. Empaquetó bien la comida en tarros de cristal. Esa noche, dejó la puerta sin cerrar, por si ella venía. Se despertó antes del amanecer. El fuego estaba bajo. El aire era lo suficientemente frío como para morder. Y sin embargo, no estaba solo. En la tenue luz azul, Maggie estaba dentro de la cabaña. No hasta el fondo. Solo pasado el umbral. En silencio. Observando. Harold no se movió. No habló. Resopló una vez. Luego se dio la vuelta. Y se fue. Fue la última vez que la vio. No la siguió. No lo intentó. Porque una parte de él lo sabía, no era un final. Fue una última palabra. Una promesa cumplida. Desde ese día, Harold dejó de esperar. Vivió. Escribió cartas. Envió algunas a personas con las que no había hablado en décadas. Solo quería decir lo siento, decía una. Otra decía simplemente, gracias por enseñarme a tallar. Incluso envió una carta a una escuela local, donando los libros y diarios de su difunta esposa para su biblioteca. Siempre quiso enseñar, escribió. Quizá todavía pueda. Comenzó a caminar más lejos, dejando manzanas no solo en la roca plana, sino a lo largo de nuevos senderos. Una vez, vio marcas de garras en un abedul en un lugar que nunca había explorado antes. No eran de Maggie. Eso le hizo sonreír. La vida continuaba así. No ruidosamente. Pero bien. Y cuando llegó el invierno final, y se acostó por última vez, no fue con miedo. Fue en paz.